Bienvenidos a Desvelando Noticias. Hoy vamos a hablarles de las líneas Nazca. Estas líneas o este lugar en Perú ha estado en el consciente colectivo de muchos de nosotros, y ahora con el conocimiento que hemos adquirido en cuanto a astronomía, astrología, podemos quizá entender esto mejor y presentarlo a la comunidad y a aquellas personas interesadas en el tema, ¿no? Una cosa más también que es muy importante tomar en cuenta es que este lugar se encuentra en el hemisferio sur. Hemos hablado en muchas otras ocasiones de redimiendo al sur, en el sentido de que al analizar lugares arqueológicos en el hemisferio sur, usualmente se escogen lugares del hemisferio norte, pero casi no hay lugares de referencia en el hemisferio sur y Nazca es uno de ellos, ¿no? Según los datos oficiales, estamos hablando de 14 grados sur en el hemisferio sur. Entonces, este es un mapa que lo encontramos en una publicación donde se nos muestra los diferentes puntos y los diferentes nombres de cada dibujo, ¿no? Que se han podido obviamente identificar por avión, sobrevolando el área, ¿no? Tenemos la estrella, colibrí de palpa, alcatraz, loro, árbol, manos, el astronauta, trapezoides, compás, no tiene la tilde, pero probablemente es compás, ballena, mono, perro, cóndor, araña y otro colibrí, ¿no? Entonces la pregunta siempre ha sido ¿por qué estas marcas ahí, no? Entonces surgen muchas teorías, sin embargo, de las que se van a presentar en este artículo, las astronómicas son las que resuenan más para nosotros, ¿no? Este artículo lo estamos tomando de una publicación de turismo, se llama Machu Travel Perú, y el sitio es obviamente machutravelperu.com, y ellos acá nos hacen pues una descripción muy didáctica de las líneas Nazca, y de hecho te ponen ahí teorías, porque ellos nos van a desplegar todas esas diferentes teorías que han habido. Vamos a leerlas, vamos a analizarlas, dando nuestras apreciaciones cuando pues veamos necesario hacerlo. Y el documento pues es muy completo, la verdad que sí. Te dicen acá descripciones, te presentan fotos, no muy complicado, sencillo digamos a entender, y bueno, bastante completo. Entonces con esto vamos a la traducción que hicimos nosotros. Teorías de las líneas Nazca, ahí está tomado del sitio machutravelperu.com, y la publicación es del 25 de mayo de 2022, un poco más de un año que se publicó esto. ¿Qué son las líneas Nazca o de Nazca? Las líneas de Nazca son más de 300 geoglifos biomórficos gigantes, dibujados hace muchos siglos en medio del desierto peruano. Estos 70 diseños de animales y plantas se encuentran a 200 millas al sur de Lima. Solo se pueden ver sobrevolando la zona y representan un misterio para la arqueología actual. Es por esto que se desarrollaron muchas teorías sobre las líneas Nazca, sobre su propósito. Allí encontrarás líneas simples, figuras geométricas, figuras de animales y figuras antropomorfas, entre otras. En total hay más de 800 líneas rectas, 300 figuras geométricas y unos 70 diseños de animales y plantas. Se cree que esta serie de geoglifos fue realizada por la antigua cultura Nazca. Entonces esa es la introducción, muy claro lo describen, y creo que ya podemos empezar con cada punto que ellos nos van a presentar. Pero el número de diferentes categorías, sean líneas rectas, figuras geométricas y animales, pues es importante también saberlo, ¿no? Bueno, la pregunta primera es ¿quién descubrió las líneas de Nazca? El arqueólogo peruano Toribio Mejía Cespe fue el descubridor de las líneas de Nazca en 1927, o sea, aproximadamente 100 años. Ya había trabajado en el lugar investigando la desconocida cultura Nazca, junto a otro gran arqueólogo peruano, Julio C. Tello. Este último decidió continuar su investigación hacia otras zonas del Perú, y Toribio se quedó en el lugar investigando esas líneas gigantes al costado de la antigua capital de Nazca, que no parecían conducir a ninguna parte. Un día decidió subir a un cerro para tener otra perspectiva de la zona, descubriendo figuras gigantes. No podía creer lo que estaba viendo. 3 años después, aviones que sobrevolaban el lugar revelaron fotografías de las misteriosas figuras. Entonces estamos hablando de hace 100 años,
la primera persona que nota las figuras y los patrones en Nazca, ¿no? Ubicación. Si hablamos de teorías de las líneas de Nazca, primero definiremos la ubicación. Las líneas de Nazca se encuentran en Nazca, una provincia desértica ubicada en el noroeste del departamento de Ica, a 200 millas al sur de Lima. Esto es una publicación en inglés donde se están usando las millas, ¿no? Estamos hablando de aproximadamente 321 kilómetros. La zona se caracteriza por colinas desérticas y un clima cálido y seco, con menos de 1 pulgada o 20 minutos de lluvia al año. La ausencia de vientos es la causa por la que las líneas de Nazca podrían permanecer inalterables durante muchos siglos. En verano, entre enero y marzo, las temperaturas pueden alcanzar los 95 Fahrenheit, que es más o menos 35 centígrados. En cambio, durante el resto del año, la temperatura promedio es de 68 Fahrenheit, más o menos 20 centígrados. El lugar como tal es propio, es único. Las condiciones climáticas han permitido que se mantengan las figuras como marcadas en la tierra, en el terreno. Digamos, esto en otro lugar quizá no podía ser tan práctico, pero las condiciones del lugar únicos hacen que sea posible que permanezcan inalterables, ¿no? Cabe recalcar lo que contamos al principio. La ubicación, no te están diciendo, pero estamos hablando del hemisferio sur. Al estar en el hemisferio sur, las estrellas, porque vamos a ver algunas propuestas astronómicas, se están viendo desde una perspectiva del sur y muy cercano al ecuador, ¿no? También estamos probablemente lidiando con pasos cenitales del sol. Acordémonos que la latitud 23,5 es la que marca que entre esa latitud y la latitud 0, sea al norte o sea al sur, las personas, las civilizaciones lograron ver pasos cenitales del sol 2 veces al año, ¿no? Entonces eso hace también que Nazca sea importante, especial, para tomarlo en cuenta. Ahora, la cultura preinca de Nazca. No es de extrañar que Perú sea un auténtico cofre de tesoros para muchos arqueólogos de todo el mundo, comparable incluso a los casos de Egipto, India o Tailandia. Y hacemos una pausa porque sé que mucha gente nos ha recomendado a la señora Ruth Sotomayor con estas teorías del origen en América que nos resuenan. Hemos hablado acá en el canal que hay cosas, por ejemplo, cuando ella habla de astronomía, que al parecer todavía lo tiene en la programación oficial, donde se ve que no conoce de esos temas y se ha aliado a astrónomos, por decirlo de alguna manera, y la información que maneja pues no es tan veraz. Pero quitando eso de lado, la idea de un origen en Sudamérica y acá en lo que es el lago Titicaca, el lado de Perú y todo ese tipo de áreas, pues sí nos resuena, ¿no? Entonces aquí te están diciendo que para muchos arqueólogos lo que hay en Nazca se compara a estos lugares, ¿no? Que son del norte, del hemisferio norte. Por eso hablamos del nortecentrismo, ¿no? ¿Cuánto se ha impuesto en nuestra cultura, en nuestros programas de estudio del norte y casi no hay nada de referencias del sur? Bueno, no solo por los vestigios del gran imperio inca, sino también por las culturas preincas que se desarrollaron antes que ellos, como las culturas Chavín, Topará, Huari, Tiayahuanaco y Nazca. La cultura preinca, Nazca vivió en la actual provincia de Nazca. La gente estuvo ubicada en pequeños asentamientos humanos en la margen izquierda del Río Grande desde el siglo I o I hasta aproximadamente el siglo VII. Su principal actividad fue la agricultura intensiva. Lograron irrigar los desiertos de Nazca con acueductos avanzados para la época. Ahora se nos hace muy interesante que tengan que ir con agricultura. Casi todas las civilizaciones tuvieron que lidiar con agricultura y sembrar sus productos, y para hacerlo era necesario conocer el ciclo solar. Tenían que tener un propio calendario para poder manejar los tiempos y saber en qué momento era oportuno empezar la siembra y en qué momento oportuno era la cosecha o recoger la cosecha, ese tipo de cosas, ¿no? Y acá nos están hablando de acueductos, que de hecho hay una teoría acerca de los acueductos que más tarde nos lo van a comentar. Esos antiguos peruanos mostraron técnicas avanzadas en las producciones cerámicas con iconografía policromada de animales, plantas y humanos. Muchos de ellos fueron mutilados. En cuanto a los tejidos, estos mostraron prendas elaboradas, ejemplos de técnicas heredadas de la cultura que los precedió, la cultura Topará. Su capital era Cahuachi, ciudad de los videntes, una antigua ciudad ocupada por pocas personas. Se cree que eran videntes o sacerdotes de Nazca. Pero su principal utilidad era un centro peregrino al que llegaban pueblos de muchas partes de la tierra de Nazca. El territorio llegaba hasta el sur de Chincha, el norte de Arequipa e incluso la sierra de Ayacucho.
Por esta razón, una de las teorías de las líneas de Nazca afirma que muchos de ellos viajan a zonas cercanas a Cahuachi para dibujar las figuras gigantes y rendir homenajes a sus dioses. Por esta razón, las líneas de Nazca representan animales que no son habitantes locales del territorio Nazca, como el mono, la orca o el colibrí. Entonces de eso se habla, ¿no? De que quizá vino gente de otras partes, pero acordémonos, Nazca se encuentra en una área muy cercana al Ecuador, lugares de paso cenital del sol. Por ejemplo, Brasil está muy cerca en el otro lado de la costa. Sabemos que Brasil posee características muy tropicales, ¿no? Entonces, el hecho que hayan animales que no están presentes particularmente en esa área de Perú tiene sentido, pero a la misma vez, si llegaba gente de otras partes ahí, debe haber alguna conexión con animales así por la ubicación geográfica de 15 grados o 14 grados al sur, ¿no? Muy cercano al Ecuador, ¿no? ¿Cómo se hicieron? Muchas de las preguntas que nacen acerca de esto, ¿no? Como cualquier otro monumento. De nuevo, antes de profundizar en las diferentes teorías de las líneas de Nazca, conviene saber cómo se hicieron las líneas de Nazca. Esta serie de geoglifos es sorprendentemente precisa. Se sospecha que debido a la gran precisión de las líneas, los autores utilizaron cuerdas y estacas para no desviarse de la línea. Y decimos autores porque se cree que fueron hechos por 3 culturas diferentes, en diferentes épocas. Estas culturas eran pre-incas y entre ellas se encontraba la cultura Nazca. También estuvieron el pueblo de Topará, antepasado de ellos, y la cultura Wari, después de ellos. Esta es la principal respuesta a por qué la explanada de Nazca es similar a un gran panel sobre el cual se hicieron muchos dibujos y garabatos uno encima del otro. Entonces, que 3 diferentes civilizaciones o culturas sean las artífices de estas líneas explica también que pudo haber sido un paso de información, ¿no? La primera tal vez recibió la información de algo aún más anterior que no lo menciona la lectura y se fue pasando a la siguiente civilización, o la civilización lo encontró así, interpretó y le agregó, ¿no? Pero interesante que la lectura nos esté hablando de una participación de 3 diferentes civilizaciones o culturas en una línea del tiempo, ¿no? Los científicos creen que las líneas de Nazca se crearon hace más de 2000 años siguiendo los pasos a continuación. Entonces acá es la teoría de ellos de cómo se crearon. Primero pintaron la figura sobre un lienzo, después escalaron la figura proporcionalmente, utilizando una especie de sistema de cuerdas y estacas. La gente de Nazca comenzó a hacer figuras relativamente pequeñas. Para formar líneas rectas se tendía una cuerda entre 2 estacas. Luego excavaron los caminos raspando la tierra rojiza y oxidada a 10 o 12 pulgadas de profundidad, hasta que encontraron una capa de fina tierra blanca. A continuación se colocaron pedazos de piedras, apiladas unas sobre otras, a cada lado de las líneas para protegerlas de los pocos vientos o lluvias que tenía el lugar. Entonces tiene sentido esto de hacerlas proporcionales, pero primero dibujarlas en pequeño, así que pues es bueno tener esto de referencia de cómo los arqueólogos llegan a la conclusión de cómo se hicieron las líneas, ¿no? Continuamos, diferentes teorías de las líneas de Nazca. Acá pues nos va a contar ya toda la gama de diferentes ideas de lo que esto pudo haber sido, ¿no? El propósito de las líneas de Nazca aún no está del todo claro. De hecho, la gente de ahí al parecer abraza las diferentes ideas y teorías, ¿no? Nadie sabe por qué se dibujaron los diferentes geoglifos, pero han aparecido un sinfín de teorías sobre las líneas de Nazca que intentan darle significado. Algunas de las cuales son bastante razonables, creíbles, basadas en diferentes estudios, mientras que otras especulan sobre visitantes de otros planetas, que son las que están más alineadas a todas estas olas de nueva era, New Age, pero ustedes saquen sus propias conclusiones. O sea, el artículo invita a la gente a que con toda esta información pues saquemos nuestras conclusiones. Ok, la primera, teoría de Paul Kosok. Paul Kosok fue una de las primeras personas en investigar las líneas de Nazca. Este antropólogo estadounidense estudió las líneas desde 1930 hasta 1949, por aire y por tierra, dejando el legado de sus investigaciones a una joven alemana llamada Maria Reiche. Paul Kosok afirmó que las líneas de Nazca eran signos calendáricos y astronómicos, según sus estudios sobre la ubicación del Sol y el solsticio de invierno, calificando a todo el complejo el calendario de mayor escala del mundo, por lo grande que es para poder verlo, digamos, solamente a nivel de avión, ¿no? O de aeroplano. Entonces, esto que se haya formulado como primera explicación resuena. Probablemente el señor tenía algún conocimiento astronómico y vio que
estas figuras y el orden te mostraban un calendario, astronomía, el ciclo del sol en un año, ¿no? Tanto también como la ubicación del sol y la importancia del solsticio de invierno, que acordémonos, en el sur el solsticio de invierno es en junio, el 21 de junio o 22 de junio, mientras que en el norte estamos en el punto más alto del sol en cada latitud y es un día pues muy caliente a nivel de temperatura. En el sur están celebrando el solsticio de invierno por ahí de las fechas de junio. Entonces, al parecer esto era muy importante y esas figuras muestran una importancia de este tiempo en el año, ¿no? Sin duda, Paul Kosok fue un importante influenciador de esta teoría, siendo uno de los primeros en promover la idea de un mapa astrológico de líneas de Nazca. Su discípula alemana explicará mejor su conclusión junto con la de ella años después. La siguiente teoría es de Erich von Däniken, una de las primeras teorías sobre las líneas de Nazca que surgió en torno al sitio fue la de un arqueólogo suizo. Era conocido como Erich von Däniken y fue el que concluyó que los dibujos fueron hechos por extraterrestres que utilizaban las líneas como pistas de aterrizaje. En su libro de 1968, Carros de los Dioses, profundizó en esta teoría. No Place, probablemente un capítulo, o el nombre que le puso a la teoría en inglés, Sin Lugar, fue una de las teorías más infames sobre el propósito y origen de las líneas. A algunos esto les puede parecer un poco loco, pero mucha gente lo creyó. Y agregamos que sí, lo creyeron porque, como hemos hablado acá en el canal, ha habido muchas corrientes, oleadas en diferentes momentos desde los 50s de estas ideas de nueva era, de la nueva era acuariana, la falsa era acuariana, la errónea, que ya desde el 50 te decían que ya estábamos. Ya han pasado 80 años y nos siguen diciendo que por alguna razón ya pasamos, estamos pasando, no se sabe si pasamos o no, lo hemos hablado muchísimo en el canal, pero todas estas corrientes nueva era hacen que este tipo de teorías se maximicen y mucha gente crea esto, ¿no? Al ser una de las primeras teorías en ganar popularidad, se instaló en la mente de los fanáticos del sitio. Incluso logró ser más convincente con la presencia del astronauta, que es una de las tantas imágenes de las líneas de Nazca. Pero a pesar de ser una teoría bastante atractiva, podemos concluir que no se parece a lo que la cultura Nazca intentó dejar como legado. Entonces, aunque sea una más de las teorías, el artículo que es de turismo te está diciendo que no refleja lo que la cultura Nazca intentó dejar como legado. ¿Okay? Seguimos, teoría de Maria Reiche, que es la discípula del primer arqueólogo que hizo el análisis, ¿no? Pero entre todas las teorías de las líneas de Nazca, algunas son más creíbles que otras, especialmente la teoría de la arqueóloga Maria Reiche, una alemana que dedicó su vida a estudiar los geoglifos durante más de 40 años, siendo reconocida por el gobierno peruano y, obviamente, la UNESCO para acaparar información. Sabemos que juegan ese papel, ¿no? Por su incansable investigación. Según Maria Reiche, o la dama de las líneas eran una especie de observatorio astronómico. De todo lo que nos han dicho, el primer señor nos habla de calendario astronómico y ahora esta señora Maria Reiche o la dama de las líneas nos habla de observatorio astronómico. Y aquí hay que poner claro que el concepto de topocentrismo del que hemos hablado en el canal nos dice que desde ese punto de observación de Nazca, ellos veían las estrellas de una manera única en comparación al norte o a otras culturas. Entonces tendría mucho sentido que hayan hecho estas marcas en el suelo a nivel grande por alguna razón de observación, ¿no? Y acá te está diciendo la señora, observatorio astronómico. Y al ser también desértico, como nos han dicho desde el principio, pues probablemente la observación era muy fácil de ahí, sin ningún obstáculo de árboles o otras cosas. Tenían bastantes ventajas de observación desde ese punto topocéntrico, ¿no? Donde las innumerables líneas que atravesaban el desierto servían para observar los movimientos del sol y la luna. Y eso está tremendo, porque el sol pues tiene sus movimientos anuales, ¿no? Se percibe su variación poco a poco, día con día. La luna es más inconstante en comparación al sol, tiene su propio ciclo, hemos hablado de los 18 años, ¿no? Entonces puede ser que la posición de estas líneas te hablen de esto, ¿no? Se cree que los diferentes geoglifos formaban una especie de mapa donde observar diferentes eventos celestes, además de predecir el cambio de estaciones que les ayudó con la agricultura.
Esto es muy tremendo porque entonces conectas cielo con tierra. El calendario como tal astronómico les permitía entonces guiar su agricultura, que lo hemos visto en muchísimas culturas también. María Reiche también creía que algunas formas se correlacionaban con diferentes constelaciones. De hecho, habíamos hecho un video nosotros también acá en el canal donde hablamos de que la figura del mono tiene mucha conexión con lo que se conoce en el norte como la Osa Mayor. Y la Osa Mayor, quizá en el norte se ve muy diferente, pero en el sur se ve solamente un momento en el año, y el mono al parecer tenía esta conexión con esa constelación. Entonces, al saber que había una practicalidad con constelaciones, pues nos resuena muchísimo que algunas de las líneas o las figuras tengan conexión con constelaciones, ¿no? Aquí haremos una pausa, porque obviamente lo que está proponiendo María Reiche resuena, ¿no?, con lo que conocemos, y tendría mucho sentido que las figuras en Nazca tengan una gran conexión con constelaciones en el cielo. Y obviamente eran maneras como la gente de Nazca llamaba a las constelaciones. Estamos bajo un paradigma griego con todos los nombres que se conocen hoy en día, pero los animales y ese tipo de figuras hacia una constelación tendría mucho sentido para esa área en particular en Nazca. Esto lo encontramos de un sitio que se llama worldhistory.org. Dice por acá que en opinión de Reiche, que ha cambiado poco a lo largo de las décadas, las líneas representan un gigantesco calendario astronómico que registraba el paso de las estaciones y predecía los eclipses solares y lunares. Obviamente esto es para indagar con más detalle, pero según esta científica, también podían predecir eclipses solares y lunares. Quizá lo que hacían los babilonios o los caldeos, acá lo hacían en Sudamérica también. Incluso los mayas, ¿no? Las líneas trazan las direcciones de las estrellas. Por ejemplo, la araña de 150 pies de largo está asociada con la constelación de Orión. Aquí tenemos la imagen de la araña, ¿no? O sea, esta representa a Orión, según la científica Reiche, ¿no? Después, al igual que el mono con las Pléyades, o sea, se asocia el mono con Pléyades, pero veremos que también hay una asociación con la Osa Mayor. Esta última, que abarca más de 300 pies, era la figura favorita de Reiche, y al igual que la propia Reiche, que perdió un dedo en Cusco, solo muestra 4 dedos en una mano, característica divina que también se encuentra en otros dibujos. Aquí están los 4 dedos del mono en una mano y otra. Entonces se ha asociado el mono con Pléyades y también con Osa Mayor. Dice, el pueblo de Nazca pudo formar parte del gran diseño astronómico, observar los movimientos de los cuerpos celestes y aprender exactamente cuándo comenzar a plantar y cuándo cosechar, dijo Reiche. Reiche también asoció la enorme figura del mono con la constelación de la Osa Mayor, al descubrir líneas conectadas a la figura que indica la posición de la estrella más grande de esta constelación. El mono también podría ser considerado un dios del agua, ya que la aparición de la Osa Mayor anuncia la llegada de la temporada de lluvias. Y ya para cerrar, acá nos dicen que después de que Kosok se fue en 1948, continuó el trabajo y trazó un mapa de toda el área y determinó que había 18 tipos diferentes de animales y aves. También descubrió cómo los Nazca resolvían problemas de cálculo para trazar figuras perfectamente proporcionadas a escala gigantesca. No solo empleaban cartas para medir distancias pequeñas y luego multiplicarlas usando estacas y largas cuerdas a la manera de brújulas gigantes. Entonces estamos hablando de azimut, estamos hablando de ubicarse donde estaban, usar puntos cardinales, y obviamente eso pues tira abajo un poco esta idea darwiniana que hemos venido menos a más cuando quizá hubo civilizaciones que avanzaron muchísimo más en estos temas, ¿no? Sino que también sabían cómo para medir ángulos. O sea, la matemática era aplicada a lo que hacían tanto en tierra como en el cielo. En otras palabras, entendieron los principios de la geometría. Y para ejemplificar esto, vamos a irnos a Stellarium, lo tenemos acá. Ven que acá dice Nazca. Y estábamos buscando, por ejemplo, diciembre 28, vean acá, según la ubicación de Nazca, los meses más lluviosos son enero y febrero. Entonces vean acá, obviamente el hemisferio celeste norte o el polo celeste norte no se ve desde Nazca porque estamos en una latitud sur. El polo celeste sur sí se ve, pero bueno, acá estamos buscando momentos en los que la
Osa Mayor aparece, ven que ya en enero, por ahí de enero 11, según el año 2024, la Osa Mayor, atardecer, más o menos 7 de la noche. Vamos a adelantarlo un poquitito más. Febrero, ahí está más o menos. Lo que es febrero, ven que la Osa Mayor va a salir esa noche. Es la Osa Mayor, ¿no? Que si ponemos acá los nombres, usualmente los quitamos para no tener tanta cosa en pantalla, pero bueno, es la Osa Mayor. Aparece o va saliendo del horizonte finales de enero, principios de febrero. Entonces tendría sentido que el mono represente el dios agua y que esté asociada a la constelación de la Osa Mayor como la conocemos hoy actualmente. Quizá ellos llamaban a esta constelación el mono simplemente. Luego la otra que vimos fue Orión, que la asociaban a la araña, ¿no? Y no nos dijeron exactamente cuál es el dibujo para lo que es las Pléyades. Vamos a Tauro un poco más atrás en el tiempo. Ahí está Tauro. Estamos usando cualquier fecha, en este caso 18 de septiembre. Acá están las Pléyades, como pueden ver. Entonces al parecer las Pléyades tenían una de estas figuras de Nazca asociadas, ¿no? Que son las Pléyades, el grupo de estrellas muy llamativo. Y ahí en Nazca, al parecer, una figura así mostraba eso. Entonces queríamos pues darles una demostración de 3 constelaciones que tendría mucho sentido que sean parte de esas marcas, de esas figuras en Nazca. La teoría de Johann Reinhardt. Hoy en día, entre las teorías de las líneas de Nazca más aceptadas se encuentra la sugerida originalmente por el arqueólogo estadounidense Johann Reinhardt. Afirmó que las líneas están relacionadas con algún tipo de práctica ritual para el culto al agua. Al estar la cultura nazca en un desierto, no es difícil pensar en el agua como un bien preciado y necesario, especialmente si uno buscaba cultivos para crecer. Entonces el colibrí en las líneas de Nazca puede haber sido uno de los muchos caminos sagrados que conducían a sitios ceremoniales. De esta teoría nada más nos hablan este pedazo de información. Sin embargo, pongamos mucha atención al agua, porque la siguiente teoría nos va a expandir en que el agua pudo haber sido también muy clave en estas líneas de Nazca. Teoría de Donald Proust. El arqueólogo Donald Proust y el hidrogeólogo Stephen Mabee plantearon una de las teorías más creíbles de las líneas de Nazca. Afirmaron que las líneas apuntaban a diferentes suministros y fuentes de agua subterránea. Esto está tremendo también, porque si esto es de esa área en particular, pues tendría mucho sentido que hayan hecho marcas también para agua subterránea, y por el hecho de estar en un desierto. Además, esta teoría se refuerza con los llamados puquios, muy cerca de las líneas. Se trataba de sofisticados sistemas hidráulicos construidos para recuperar agua de los diferentes acuíferos subterráneos. Entonces, esta teoría tiene también mucho sentido, que sean marcas de agua subterránea. Ya hemos hablado muchísimo en el canal de que muchos templos alrededor del mundo, iglesias católicas, templos romanos, el mismo templo en Jerusalén, te llevan a puntos donde el agua, el recurso hídrico está presente. Como que los que crearon estas estructuras en un principio hicieron su marca o supieron que ahí iba a salir agua subterránea, ¿no? Volvemos a este día, se trataba de sofisticados sistemas hidráulicos construidos para recuperar agua de los diferentes acuíferos subterráneos. Ahora, líneas multifuncionales. Otras teorías de las líneas de Nazca afirman que la respuesta al misterio de las líneas de Nazca se encuentra en la cerámica del pueblo Nazca. Estas obras maestras de la civilización antigua se caracterizaban por sus colores brillantes. En los diferentes ejemplos cerámicos se vieron diferentes productos agrícolas, afirmando una fuerte conexión. Además, en la cerámica estaban representados todos los dibujos de las líneas de Nazca. Esto refuerza las teorías que insinúan que las líneas tenían un fuerte propósito agrícola. Hoy en día no hay muchas formas de ver las líneas de Nazca en la cerámica, pero volar definitivamente sería la mejor opción. Hoy en día ninguna teoría se acepta como un hecho en sí mismo, como les estábamos comentando al principio, pero sí se concluye que las líneas de Nazca quizá fueron multifuncionales. Algunas áreas podrían estar relacionadas con la agricultura, otras con el agua, otras con la observación del cielo, etc. Y ahí termina el artículo. Ahora, esto de las multifuncionales tendría mucho sentido. Quizá lograron conectar cielo con tierra, recurso hídrico, todo junto en una
sincronía anual de los ciclos del Sol, de la Luna y de las constelaciones desde ese punto de observación. Pero acá tienen que separarte, ¿no? Pero a la misma vez te están diciendo que, aunque haya muchas, unas son para una cosa, otro grupo de figuras son para otra cosa y así. Pero ¿qué tal si todas se interconectan de una manera holística, ¿no? Y que al final de cuentas el cielo te determina estos ciclos anuales. Pero bueno, queríamos presentarles este artículo, nos pareció muy interesante. Obviamente toca este tema de una manera muy general, muy didáctico en cuanto a lo que se ha propuesto con las líneas. Sin embargo, nos motiva a indagar más, por ejemplo, en la teoría de esta señora María que leímos al principio, la cual al parecer hizo más análisis astronómicos de las demás. Pero bueno, dejaremos el video por acá. Si tenés algún comentario o algún aporte a esta presentación, nos encantaría escucharlo. Pero por ahora sería todo y nos vemos en la próxima. Si te gustó el contenido del canal, no olvides suscribirte, darle campanita para notificaciones. Tenemos el botón de unirse para aquellos que nos quieran apoyar como miembros. Pero por ahora sería todo y nos vemos en la próxima.